Esto es grave, la situación con Ariana Grande está escalando a niveles preocupantes. En cada nueva aparición, la artista parece más delgada al punto que su físico está generando alarmas en todas las redes sociales. Fans, expertos en salud y hasta la prensa amarillista están diciendo lo mismo. Ariana no está bien. Pero ¿saben qué es lo más turbio de todo? Esta transformación no viene sola. Todo el elenco de Wicked, la película que Ariana está promocionando como si su vida dependiera de ello, se está comportando de manera muy extraña. Entrevistas donde lloran sin parar, declaraciones emocionales que rozan lo absurdo y una energía general tan tensa que hace que muchos se pregunten si hay algo más detrás de todo esto. ¿Una simple coincidencia? ¿Una presión de Hollywood que está exprimiendo a las estrellas hasta quebrarlas? ¿O quizá una maldición real? Sí, escucharon bien. Hay quienes creen que el set de Wicked está maldito, arrastrando una historia oscura desde los tiempos del Mago de Oz. Pero antes de meternos en teorías locas y conspirativas, hay que hablar seriamente de Ariana Grande, porque esto no es joda. ¿Qué está pasando realmente con Ariana? Estamos viendo a otra estrella más ser arrastrada al límite. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y ahora sí, hablemos un poquito de Ariana Grande. Hemos hablado muchas veces de ella porque ha estado metida muchas veces en historias complejas. Recordemos que viene de Nickelodeon, donde el sucio Dan ha hecho estragos, tanto con ella como con otras tantas personas. Pero en este caso, la historia parece ser que viene por otro lado. Y por sobre todo, ya no se puede ignorar más lo que está pasando. Si estás en internet o si estás con un telefonito en la mano, habrás visto. Hace mucho que se habla de su apariencia, pero ahora, con la gira promocional de Wicked, la nueva película que protagoniza, bueno, esto ya es inevitable, es imposible no decir algo. Y acá vamos a poner el primer punto importante del video, que es: no se opina del físico de los demás. Lo sabemos todo, pero la gran pregunta, igual que te dejo ahí y me la podés ir comentando, es: ¿hasta dónde se opina de algo o se dice algo, se alza la voz cuando ya es un tema de salud? No de apariencia, es un tema de salud. Si bien Ariana siempre fue conocida por su figura delgada y su complexión pequeña, en las últimas semanas ha cruzado un umbral preocupante. En cada foto, video o entrevista se la ve frágil, con pómulos marcados y un cuerpo que algunos describen como esquelético. Y ojo, porque esto no es un ataque a su imagen ni un juicio. Nadie está acá para opinar sobre cuerpos ajenos porque eso está fuera de lugar. Pero hay algo innegable: los cambios físicos extremos son señal de que algo no está bien. No es solo Ariana. Su coestrella en Wicked, Cynthia Erivo, también perdió peso drásticamente durante el rodaje. Esto generó que las alarmas se encendieran aún más, porque si dos protagonistas pasan por lo mismo en un mismo proyecto, algo raro está pasando. Acá es donde surgen ya dos teorías importantes. Primero, la presión de Hollywood. Si algo que aprendimos en los últimos tiempos, sobre todo sobre esta industria, es que a Hollywood no le importa destruir. Bueno, pongámosle un limón, una naranja, un limón, los van a exprimir hasta que no quede nada. No importa si eso hace que se muera, se acabe lo que tiene en la mano. Cuestión que, para vender tickets, van a hacer cualquier cosa. Un ejemplo claro: Christian Bale en The Machinist. Si la viste, el tipo bajó 30 y pico de kilos, una cosa así. Era tremendo verlo. El Joker. ¿Qué dijo Joaquín Phoenix? Que no volvería a ser el Joker una vez más porque esa cuestión física lo destrozaba. Y de hecho, si se fijan bien, en la segunda película está menos flaco que en la primera. ¿Cómo terminó entonces Christian Bale? Bueno, al borde del colapso. ¿Qué tal si con Ariana Grande y su compañera Cynthia estamos viendo algo parecido? Giras, ensayos, grabaciones, prensa, etcétera, etcétera. Ya no dan más, porque de hecho no pararon ni un segundo. Hace muchísimo que no paran un segundo. La segunda teoría: algo más turbio y fuera de lo común está ocurriendo en el set. Y sí, hablamos de la supuesta maldición de Wicked, que vamos a explorar más adelante. Pero por ahora lo concreto es esto: el desgaste físico y emocional es evidente. En entrevistas recientes, Ariana admitió que filmó escenas estando enferma, con mascarilla y todo. Cynthia, por su parte, describió el rodaje como algo tan agotador que el paro por la huelga de actores terminó siendo un alivio para su salud. Y agreguemos que en medio de todo esto salió a la luz el documental de Nickelodeon sobre el sucio Dan, que le removió el pasado tremendamente a Ariana. Básicamente es imposible no conectar los puntos. Acá tenemos dos historias tremendas sucediendo al mismo tiempo. Dos actrices protagonistas extremadamente delgadas. Básicamente con el mismo físico. Rodajes que te exprimen hasta el último ápice de energía.
y un nivel de presión que va mucho más allá de lo normal. Ahora, entre los rumores de uso de medicamentos como Ozempic, la exigencia del estudio o problemas de salud mental, los fans están más preocupados que nunca. En Twitter, Instagram y Reddit los comentarios no paran. ¿Por qué nadie dice nada? Esto no es normal. Ariana necesita ayuda ya mismo. Es Hollywood exprimiendo a otra estrella hasta que se rompa. Esta situación no pinta bien y lo más grave es el silencio del entorno de Ariana. ¿Qué está pasando detrás de cámaras? ¿Por qué nadie la detiene? Hollywood tiene una larga lista de estrellas a las que empujó hasta el límite físico y mental. Heath Ledger, Britney Spears, Demi Lovato, entre muchos otros. ¿Está Ariana Grande siguiendo ese mismo camino? Es hora de prestarle atención a las señales, porque lo que vemos hoy podría ser solo el comienzo de algo mucho peor. Ahora pongámonos un poquito en el punto conspiranoico y más investigativo de la cuestión, porque siempre que sucede una cosa que no tiene todavía respuesta, Internet se pone a investigar, a veces llegando a la respuesta y muchas otras veces tirando fruta y humo cósmico. Primero hay que hablar de Ozempic, porque todo el mundo en Hollywood está consumiendo esa cosa que obviamente todavía no sabemos a largo plazo cuáles son los efectos secundarios, pero está generando una generación de personas que tenían diferentes tipos de cuerpos y hoy, como Cristina Aguilera por ejemplo, bajó de peso y en un momento te das cuenta que no dejó de bajar de peso nunca. Y sigue bajando de peso. ¿Qué es Ozempic? Básicamente es una medicación que se usa ¿para qué? ¿Para bajar de peso? No, para tratar la diabetes tipo 2. O sea, no tiene nada que ver con el tema que para el que se está utilizando. Sí, es un efecto secundario, pongámosle. Porque te mata las ganas de comer. Entonces no es que hace algún tipo de algo dentro de tu cuerpo. No, simplemente no comes. Entonces Hollywood hoy en día tiene algo de moda que es un elemento de salud que lo transformó en su nueva arma secreta de la belleza. Pero claro, otra vez, esto significa estar jugando con la salud. Ahora bien, ¿está Ariana usando Ozempic? No hay ninguna prueba concreta que lo confirme, pero tampoco podemos ignorar que en los últimos meses cualquier transformación drástica en una celebridad es automáticamente atribuida a esta sustancia. Recordemos que incluso acusaron a Ice Spice de usarla y la mina sube videos todos los días entrenando. Así que con Ariana la duda está servida, pero ojo, porque no es solo Ariana. Cynthia Erivo, su coestrella en Wicked, también aparece notablemente más delgada en las fotos recientes. Y acá es donde la cosa se vuelve cósmica. Si dos protagonistas del mismo proyecto atraviesan cambios físicos tan extremos, muchos asumieron que la producción del estudio podría estar detrás, exigiéndoles cumplir con estándares poco saludables. Sería un escándalo nivel Hollywood viejo, donde el peso de los actores era parte del contrato. Pero si no es ni el Ozempic ni es la presión del estudio, ¿qué nos queda? Bueno, la teoría más bizarra que hay en internet, que obviamente yo te la cuento, o después sacarás tus propias conclusiones, pero hay quien dice que el set está maldito. Está maldito este lugar. Así como escuchas, la maldición del Mago de Oz habría evolucionado y ahora está atacando, o habría atacado, el set de Wicked. ¡Maldito aquí! ¡Maldito allá! Para los que no saben, durante el rodaje de El Mago de Oz en 1939 ocurrieron cosas horribles. La nieve usada en las escenas era asbesto puro, un material altamente cancerígeno. El actor que hacía del hombre de hojalata tuvo que ser hospitalizado por intoxicación con aluminio en el maquillaje, y el actor del espantapájaros terminó con secuelas severas. En resumen, el set fue un festival de negligencias que con los años fue alimentando la idea de una maldición que persigue a las adaptaciones de Oz. Ahora, con Wicked en pleno centro del huracán mediático, esta teoría volvió a cobrar vida. Casualidad que Ariana y Cynthia estén atravesando esto. Para algunos no hay casualidades y las entrevistas llenas de lágrimas y dramatismo no ayudan. Todo muy bien con las teorías, algunas cosas parecen no tener sentido, pero en realidad es que algo está pasando y no se puede ocultar más. No es como, bueno, déjenla ahí porque están las dos iguales, las dos se comportan muy raro en toda la rueda de prensa, y mientras nosotros lo vemos, Hollywood lo niega. Ahora sí, acá es donde se pone serio, porque si alguien ha tenido problemas con los estándares de belleza, por decirlo de alguna manera, esa ha sido Ariana Grande. Y la historia realmente arranca mucho antes de Wicked, en las épocas de Nickelodeon e incluso en realidad antes. Para los que no lo saben, Ariana dio sus primeros pasos en la fama con el papel de Cat Valentine en Victorious, una de las series juveniles más exitosas de Nickelodeon. Pero detrás de esas luces y risas había algo turbio, el nombre Dan Schneider, productor estrella del canal en esa época. Schneider fue
fue acusado de comportamientos inapropiados y de sexualizar a menores en sus shows. Ariana nunca habló directamente de esto, pero no faltan clips donde se la ve haciendo cosas bastante incómodas para alguien que era prácticamente una nena. Por ejemplo, en una escena del programa le piden que chupe sus dedos con una seducción cómica que hoy te deja el estómago revuelto. ¿Qué tiene que ver esto con su imagen actual? Mucho. A Ariana pasó años siendo vista como un objeto de consumo juvenil, moldeada para encajar en lo que la industria quería. ¿Y qué pasa cuando una persona lleva años bajo esa presión? Exacto, las inseguridades no desaparecen nunca. Después de su etapa en Nickelodeon, Ariana logró reinventarse como una de las artistas pop más grandes del mundo. Pero la presión continuó. Con cada álbum, cada videoclip, los comentarios sobre su cuerpo seguían apareciendo. En la era My Everything, muchos fans notaron que Ariana había perdido mucho peso y aunque nadie sabía lo que estaba pasando detrás de cámaras, el internet explotó. Está demasiado flaca, parece enferma, necesita comer algo urgente. There are many different kinds of beautiful. There are many different ways to look healthy and beautiful. I know personally for me, the body that you've been comparing my current body to was the unhealthiest version of my body. I was on a lot of antidepressants and drinking on them and eating poorly and at the lowest point of my life when I looked the way you consider my healthy, but that in fact wasn't my healthy. And I know I shouldn't have to explain that, but I do feel like maybe having an openness and some sort of vulnerability here will be something good might come from it, I don't know. Y acá viene la parte más irónica. Viajemos al año 2018, donde todo el mundo le decía: qué bien que estás, qué bien que te veo, estás perfecta. Y en realidad ella estaba en su peor momento. Estaba depresiva, tomando antidepresivos y vivía una vida completamente desordenada. Nada tenía sentido, salvo trabajar. O sea que básicamente en el momento que todos la aplaudían, ella estaba en el mismísimo infierno, lo que nos deja clarísimo que lo que vemos muchas veces, por no decir siempre, es completamente contrario a lo que está sucediendo, lo que está viviendo la persona, que esto también nos lleva a otra cosa muy curiosa, que es justamente lo que estamos viendo ahora. Posiblemente no tengamos idea realmente qué es lo que está pasando y podemos sacar conjeturas y una gran posibilidad es que estemos totalmente lejos de la verdad. Rápidamente, la conversación sobre Ariana pasó de elogios a ataques. Si ganaba peso, era descuidada. Si lo perdía, estaba anoréxica. Y esto es algo que muchas mujeres famosas enfrentan, pero en el caso de Ariana, la lupa es aún más grande por la cantidad de fans jóvenes que tiene. Ahora, con su transformación reciente, volvemos a lo mismo. Muchos fans están realmente preocupados y con razón, pero también hay quienes no pueden resistirse a comentar con maldad: se está convirtiendo en Eugenia Cooney. Ariana Grande está envejeciendo mal. En una entrevista reciente, Ariana respondió con fuerza: desde los 16 años, mi cuerpo ha sido un experimento para la opinión pública. No importa cómo me vea, siempre va a estar mal para alguien. Ya no invito esas críticas a mi vida. Y tiene razón. La presión por cumplir con los estándares de belleza es agotadora, y más cuando estás en la industria desde que eras una nena. Pero, ¿qué pasa cuando esa presión se junta con un rodaje extenuante, el estrés de la vida personal y la mirada constante del público? Exacto, te rompe. Desde que empezaron a circular estas imágenes en internet, obviamente todo el mundo empezó a hablar. Sí, todo el mundo, salvo la gente que pudiera saber algo, la gente que realmente es cercana o incluso peor, las propias protagonistas. Nadie dice nada de por qué se está dando este hecho físico en Ariana Grande y en su compañera. Entonces la pregunta es: ¿cómo es que su círculo íntimo no esté viendo lo mismo? Bueno, a veces lo que sucede realmente es que su círculo íntimo no tiene un interés genuino por la persona, sino por la facturación y nada más. Acá entra su novio Ethan Slater, quien supuestamente está muy preocupado por la salud de Ariana. Esto según fuentes anónimas que filtraron declaraciones a la prensa. Ahora bien, ¿por qué estas preocupaciones llegan a los tabloides antes que a Ariana misma? ¿Desde cuándo preocuparse significa hablar con periodistas en vez de resolverlo puertas adentro? De hecho, estas filtraciones se sienten más como un intento de lavar la imagen de Ethan que como una verdadera señal de apoyo. Recordemos que su relación comenzó con un nivel de polémica que ni el diario Crónica podría haber inventado. Una novela digna de Wicked con acusaciones de infidelidad y caos mediático. Así que ahora, con Ariana bajo la lupa, es muy conveniente que Ethan sea presentado como el novio preocupado y no como alguien que, al menos en apariencia, no está haciendo mucho para ayudarla. Pero el silencio incómodo no termina ahí. Sus amigos
amigos, su equipo de trabajo y hasta su familia parecen mirar para otro lado. Nadie dice nada, nadie aclara lo que está pasando y mientras tanto, Ariana se desmorona ante nuestros ojos. Esto nos deja dos opciones igualmente turbias. Por un lado, Ariana está rodeada de personas que tienen miedo de confrontarla, tal vez porque saben que la verdad podría no ser bien recibida. Y por otro, la gente a su alrededor prefiere quedarse callada para no perder su acceso al éxito de Ariana. Esta no es la primera vez ni la última que vamos a ver algo así, de hecho es casi el común denominador. Recordemos si no a Britney Spears. ¿Cómo está Britney hoy? La verdad que yo no sé cómo está, no entiendo exactamente cómo está. Y eso es culpa de todo lo que ha vivido por toda la gente que solamente quería que ella siguiera funcionando a la máxima o más allá de sus máximas capacidades para beneficio de terceros, no de Britney. Y nadie dijo nada, todos hacían los boludos hasta que fue demasiado tarde, incluidos ¿quiénes? Toda su familia. Entonces, una de las grandes preguntas de esta historia es: ¿alguien va a tener los huevos para decirle algo o para hacer algo o para cruzar todo lo que hay que cruzar para llegar a Ariana, agarrarla de la mano y decirle: ¿necesitas ayuda? Decime por favor que estás viendo toda la campaña esta de prensa que hay de la película y decime que no te llama la atención un poquito. Algo hay raro. Si venís viendo todo este quilombo, habrás visto al elenco. Y otra vez, es raro. Ariana y Cynthia lloran en prácticamente todas las entrevistas. Hay algo que parece que todo lo que tiene que ver con esta película les dispara un trauma. Y esto no es ninguna exageración. Andá a buscar entrevistas. Poné a Ariana Grande llorando, entrevista Wicked, y no vas a ver una, vas a ver varias. Y sobre todo su compañera. Su compañera tiene una tendencia un poquito mayor a llorar. Y ojo, acá no estamos diciendo que esté mal llorar, tener sentimientos. No, lo que pasa es que se ve un poquito surrealista, ¿no? Si no están actuando, entonces algo está pasando, porque cualquier cosa dispara que se quiebren completamente. O están muy mal o es un show forzado de emoción que no es genuina. Porque además las ves todo el tiempo abrazadas, agarrándose, como no pueden soltarse un segundo. No sé, es raro. Por ejemplo, en una de las entrevistas, una simple frase como "hay que ser buenos y amables" hizo que Ariana se largara a llorar. Perdón, pero ¿qué está pasando acá? Ni los nenes de jardín se emocionan tanto con una enseñanza tan básica. Otro clip muestra Cynthia diciendo que ellas son un reflejo una de la otra, hablando de que intercambiaron fuerzas y suavidad durante el rodaje. Hermoso, sí, pero ¿por qué pareciera que están relatando el final de una tragedia griega y no la promoción de un musical? Es tanta la exageración que en Reddit hicieron compilaciones enteras de estos momentos, y no lo digo yo, lo dice internet. Parecen actores de método hablando de una película que curó el hambre en el mundo. No entiendo si están promocionando Wicked o llorando por una tragedia familiar. Por lo que vemos, acá hay dos posibilidades. La primera es que estas lágrimas sean genuinas, producto del desgaste emocional y físico de un rodaje que las llevó al límite. Y si esto es así, la situación es aún más preocupante porque estaríamos viendo en tiempo real cómo Ariana y Cynthia se están quebrando ante la presión de Hollywood. La otra opción es que esto sea todo parte del teatro de la promoción y está funcionando porque, por ejemplo, estamos haciendo aquí este video en Del Carajo TV. Por cierto, ¿sabías que si le das en este momento duro al botón de suscribirte a este canal, lo que vas a evitar es que la máquina de hacer plata hollywoodense te obligue a adelgazar y adelgazar y adelgazar eternamente hasta que desaparezcas? ¿No me crees? Suscríbete y compruébalo. Cuestión que cualquier cosa es válida en Hollywood, lo hemos visto y lo seguiremos viendo por siempre. Entonces, ¿será esta una de esas maniobras? Sería triste, pero cosas más tristes hemos visto. Pero, ¿qué pasó? Finalmente Ariana Grande dejó de estar callada y dijo: bueno, está hablando todo el mundo de mí, voy a hablar un poquito de mí también. Y hay que reconocerle a Ariana Grande que cuando habla no deja títere con cabeza. En una entrevista donde obviamente estaba con su coestrella, Cynthia, dijo: ya está, basta, vamos a hablar del tema. Y mientras discutían este tema, ¿no? En general las presiones que hay con las mujeres en Hollywood, con el cuerpo, el peso, etc. Ariana no pudo evitar quebrarse un poquito y decir 3 o 4 cosas. You know, I've been kind of doing this in front of the public and kind of been, you know, a specimen in a petri dish really since I was 16 or 17, you know, so I have heard it all.
and then you fix it and then it's wrong for different reasons. Even just the simplest thing, it's hard to protect yourself from that noise. It's something that is uncomfortable no matter what scale you're experiencing it on. There's a comfortability that people have commenting on that I think is really dangerous. Esto es la síntesis del problema, porque si bien Ariana está hablando de su experiencia personal, también está describiendo lo que millones de personas, especialmente mujeres, sienten todos los días, la presión constante de ser perfectos en un mundo que siempre te encuentra algún defecto. Y tiene razón, el nivel de obsesión que tiene la sociedad con los cuerpos ajenos es peligroso y dañino, no solo para las personas que lo sufren directamente, sino para todos nosotros, porque cuando alguien tan talentoso y fuerte como Ariana es reducido a su peso, ¿qué mensaje le estamos dando a las chicas y chicos que la admiran? ¿Y ahora qué? Porque después de ver todo lo que está pasando, su transformación física, el agotamiento emocional y la presión ridícula que tiene encima, hay una pregunta que todos deberíamos hacernos. Es momento de que Ariana tome un respiro. A ver, pongámonos serios un segundo. Ariana lleva más de 15 años en la industria y no hay un solo momento en su carrera donde haya tenido paz. Desde su época en Nickelodeon, cuando ya la estaban explotando y sexualizando, hasta ahora con Wicked, no paró nunca. Álbum tras álbum, gira tras gira, escándalo tras escándalo. La mina pasó por tragedias personales como lo de Mac Miller y el ataque en Manchester, y aún así siguió adelante como si nada. Y ahí está el problema. Esa resiliencia que tanto admiramos también la está matando lentamente, porque cuando sos Ariana Grande no podés parar, no podés tomarte un descanso, no podés mostrar debilidad porque el mundo entero está mirando y esperando que te caigas. ¿Pero a qué costo? Por eso muchos fans están pidiendo lo mismo, que Ariana se tome un descanso, que pare la pelota, que respire, que se aleje un poco del ojo público y se enfoque en ella misma, porque al final del día la fama no vale nada si te está costando la salud. En resumidas cuentas, lo único que está claro es que Ariana Grande necesita ayuda. Esa es la única respuesta a todo esto. Por eso no estamos acá debatiendo sobre si su físico, si se ve mal, si se ve bien, si se ve mejor. Lo único que está claro es que está en una situación que ya no es saludable, sobre todo para toda la energía que tiene que tener una persona que lleva la vida que ella lleva. Esa energía ya se ha ido de ese cuerpo, no existe más. Entonces es infinitamente más frágil que si fueras vos, con ese físico, con ese cuerpo, o si fuera yo. La gran pregunta que te dejo ahí picando es: ¿este es el punto de quiebre de Ariana Grande o solo somos unos locos metiéndonos con el cuerpo ajeno? Te la dejo ahí picando, comentame por abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Junito6, esto es Del Carajo TV y nos vemos la próxima. Paz.